Hola, hoy es 29 de enero de 2026, jueves. Les deseamos a todos un muy buen día. Comenzamos a presentarles las noticias que hemos recopilado a partir de los periódicos más influyentes y selectos de la prensa internacional. Y el primer gran foco de atención lo tenemos, en Estados Unidos, concretamente en Minneapolis. Sí, la situación allí es, extremadamente tensa, tras la muerte del enfermero Alex Pretty a manos de agentes federales. Exacto. Y tenemos los datos básicos, ¿no? 2 agentes suspendidos, 16 manifestantes con cargos, pero la historia es mucho más profunda. Mucho más, porque lo que estamos viendo es una reacción social muy, muy potente. Las calles están llenas de protestas, con carteles que piden desfinanciar, abolir, procesar. O sea, esto va más allá de un incidente aislado. Desde luego, refleja una indignación que ya venía de antes. Pero lo que me parece fascinante de las fuentes es la reacción política que ha provocado todo esto. Sí, eso es lo realmente llamativo, porque no es solo, digamos, la izquierda la que protesta. No, para nada. El material señala que algunos republicanos y, ojo, grupos de defensa del derecho a portar armas han criticado muy duramente las tácticas del ICE. Que es una coalición de críticos, ¿eh? De lo más inusual. Totalmente. ¿Y a qué se debe esa alianza tan extraña? Normalmente están en lados opuestos del espectro político. Bueno, la crítica se centra en el exceso de fuerza federal, ¿no? Para los grupos pro armas, el hecho de que Pretty llevara un arma legalmente y aún así fuera abatido es... Es cruzar una línea roja. Exacto. Les preocupa el precedente que sienta sobre los derechos de los ciudadanos frente a agentes federales. Y para algunos republicanos, pues es una cuestión de extralimitación del gobierno federal. Un tema que les es muy sensible, claro. Y la presión parece haber funcionado, al menos en parte. Pues sí, porque el presidente de Estados Unidos ha reemplazado al comandante de la patrulla fronteriza en la zona. Agre Bovino, sí. Lo sustituye Tom Homan. La pregunta ¿es un cambio real o solo un movimiento cosmético? Aquí es donde se pone interesante. Tom Homan, conocido como el zar fronterizo, tiene fama de ser incluso más duro que Bovino. O sea que... Pues que aunque el presidente califica la muerte de Pretty como un incidente muy desafortunado, que ya es un cambio de tono, porque al principio culpó a la víctima. Sí, es un cambio, pero... Pero el nombramiento de Holman sugiere que, en lugar de suavizar la estrategia, podría estar redoblándola. Es como poco una señal contradictoria. Y bueno, esta tensión no se limita a Minneapolis. Las fuentes también hablan de una redada del FBI en una oficina electoral en Georgia. Que esto está directamente conectado con las acusaciones de fraude de 2020 que el presidente sigue manteniendo. A pesar de que múltiples investigaciones no han encontrado pruebas. Parece que el conflicto político sigue, muy vivo en todos los frentes. Absolutamente. Y no es solo político, también es económico. Vemos otro pulso, esta vez entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. Ajá. La Fed ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios, ¿verdad? Sí, ignorando la insistencia del presidente para que los bajen. El presidente de la Fed, Jerome Powell, se escuda en la fortaleza del gasto de los consumidores. Pero luego sale el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y reafirma la política de dólar fuerte. ¿Qué significa eso para la gente de a pie? Suena un poco a jerga. Bueno, básicamente, un dólar fuerte significa que tiene más poder de compra en el extranjero. Hace que las importaciones y las vacaciones fuera sean más baratas. Vale. Pero por otro lado, encarece nuestros productos para el resto del mundo, y eso puede perjudicar a los exportadores. Es un equilibrio delicado. Claro, la Fed busca estabilidad, mientras que la Casa Blanca parece querer un estímulo rápido. Son dos visiones económicas enfrentadas. Y mientras Washington lidia con todo esto, en el escenario mundial la temperatura está subiendo de una forma que parece mucho más peligrosa. Tenemos que hablar de Irán. Sí, aquí el lenguaje es inequívoco. El presidente de Estados Unidos ha dicho que el tiempo se está acabando. Ya ha mencionado una hermosa y masiva armada que se dirige a la región. Ya no estamos hablando en clave. Para nada. Las fuentes confirman que el portaaviones USS Abraham Lincoln ya está en aguas de Oriente Medio. La respuesta de Teherán ha sido igual de directa. Los dedos en el gatillo. ¿Es una táctica de negociación para forzar un acuerdo o estamos realmente al borde de algo más serio? Pues los analistas israelíes que citan en el material sugieren que el objetivo de EUEU es muy concreto: la eliminación total del uranio enriquecido iraní y el regreso de los inspectores nucleares. O sea que la demostración de fuerza es una forma de decir que esta vez no aceptarán un no por respuesta. Exacto.
Es una estrategia de máxima presión que conlleva un riesgo altísimo de error de cálculo por ambas partes. Y en este gran tablero de ajedrez geopolítico, la otra gran partida se está jugando con China. Vemos movimientos en varios frentes a la vez. Sí, por un lado, una aparente apertura diplomática. El primer ministro británico, Keir Starmer, está en China. La primera visita de un mandatario británico en 8 años, que ya es significativo. Habla de querer una relación más sofisticada. Sofisticada. Suena un poco a eufemismo, ¿no? Queremos hacer negocios, pero sin ignorar del todo los derechos humanos. Es la pregunta del millón, si se puede mantener ese equilibrio. Y el hijo del magnate encarcelado, Jimmy Lai, la pone sobre la mesa de forma muy cruda. Pide que no se normalicen las relaciones hasta que su padre sea liberado. Es el dilema constante de las democracias occidentales. Cómo compaginar los intereses económicos con los valores. Claro, porque, fíjate, al mismo tiempo que Starmer está de visita, el Reino Unido sigue adelante con la prohibición total de equipos de Huawei en su red 5G. Que debe completarse el año que viene, además. Y la justificación es durísima. Clara evidencia de colusión entre la empresa y el Partido Comunista Chino. No parece muy sofisticado, la verdad. No, es una política de dos caras. Por un lado diálogo, por otro acciones muy firmes en seguridad. Y China responde con la misma dureza. La advertencia a Australia sobre el puerto de Darwin. Sí, explícanos la importancia estratégica de ese puerto. Pues el puerto de Darwin es clave porque es donde rotan anualmente los marines de Estados Unidos en Australia. Es una pieza fundamental de la presencia militar estadounidense en el Pacífico. Entiendo. Uno de los informes revela algo que conecta todo esto con el conflicto en Ucrania. Sí, es una revelación muy importante. La investigación demuestra que componentes de fabricación china son esenciales para la producción de drones iraníes Shahed. Que se están ensamblando en una zona económica especial en Rusia, ¿no? Justo. Esto dibuja un triángulo de cooperación tecnológica y militar entre China, Irán y Rusia, que, bueno, es una pesadilla para los estrategas occidentales. Aunque internamente en China también parece haber problemas. Los informes de inteligencia de EU hablan de una purga militar y de disfunciones graves. Lo de los misiles llenos de agua en vez de combustible es increíble. Es una señal de que, a pesar de su imponente imagen exterior, el ejército chino podría estar lidiando con una corrupción sistémica muy grave. Sí, estas purgas, aunque buscan limpiar el sistema, también pueden generar inestabilidad. Y mientras, para terminar con China, una pequeña victoria para los derechos humanos. Heng Wan, el ciudadano que documentó la represión uigur, ha recibido asilo en Estados Unidos. De acuerdo. Pasemos de la geopolítica a otro campo que está viviendo una transformación sísmica, el sector tecnológico, porque aquí las señales son tremendamente contradictorias. Totalmente. Estamos viendo un fenómeno muy curioso. Por un lado, cifras de negocio espectaculares. Y por otro, despidos masivos. Empecemos por Amazon, que planea despedir a otros 16.000 empleados corporativos. Y luego está Meta. El caso de Meta es el que mejor ilustra la paradoja. Registran ventas récord y al mismo tiempo despiden a gente en su división del metaverso. ¿Significa eso que han tirado la toalla con esa idea que nos vendieron a bombo y platillo? No creo que hayan tirado la toalla, pero sí que han redefinido sus prioridades de forma radical. Lo que está pasando es una reasignación masiva de recursos. Hacia la inteligencia artificial. Exacto. Están apostando todo su capital y su talento no en el metaverso, que es una visión a largo plazo, sino en la carrera de la inteligencia artificial que está ocurriendo ahora mismo. Los despidos son una consecuencia de ese giro. Y Microsoft, otro gigante, nos da una pieza más de este rompecabezas. Superan las expectativas de Wall Street y, sin embargo, sus acciones caen. No tiene mucho sentido. La explicación está en los costes. Para liderar la revolución de la IA, Microsoft está haciendo el mayor gasto en hardware de su historia. Comprando miles de los chips más avanzados y caros del mundo. Eso es. Los inversores ven esos gastos gigantescos y se asustan por los márgenes de beneficio a corto plazo, aunque la apuesta a largo plazo sea enorme. Y entonces llega Tesla y lleva esta lógica al extremo. Anuncian beneficios por encima de lo previsto y su siguiente movimiento es eliminar los modelos S y X. Dos de sus coches más icónicos. Es una decisión que parece, a primera vista, un suicidio comercial. Es, sin duda, la jugada más arriesgada de todas.
Es la señal definitiva de que Tesla ya no se ve a sí misma como una empresa de coches. Se ve como una empresa de robótica e inteligencia artificial. Para ellos, los coches son solo la primera plataforma para desplegar su tecnología. Al eliminar los modelos S y X, que son más complejos, liberan recursos para centrarse al 100% en esa visión. Y esta ola de reajustes llega también a Europa, con ASML en los Países Bajos recortando 1.700 empleos a pesar de un año récord. Y ASML es crucial. Fabrican las máquinas que fabrican los chips. Exacto. Y a pesar de todos estos despidos en las empresas que están en la cima del mundo, el mercado bursátil vive en una euforía total. El índice S&P 500 supera por primera vez los 7.000 puntos. Y Goldman Sachs cree que llegará a 7.600. ¿Cómo se reconcilia todo esto? Pues la conclusión es que este récord del S&P 500 no refleja la salud de la economía en general, ¿eh? ¿Qué refleja entonces? Refleja el frenesí inversor concentrado en ese puñado de 5 o 6 gigantes tecnológicos que, según el mercado, van a controlar el futuro gracias a la IA. Es una muestra de poder económico, pero también de una enorme fragilidad. Si a esas pocas empresas les va mal, arrastran a todo el mercado con ellas. Justo. Vale, hemos cubierto las grandes tensiones políticas y esta revolución tecnológica, pero el mundo ha seguido girando. Demos un repaso a otros titulares. Empecemos con una buena noticia que siempre se agradece. La esperanza de vida en Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico de 79 años. Y lo más importante es el motivo, ¿no? Una disminución significativa en las muertes por sobredosis de drogas. Es una gran señal. Un progreso que contrasta con historias más pequeñas pero curiosas, como el derrumbe del techo de un ruedo de rodeo en Arkansas por el peso de la nieve. Por suerte estaba vacío. Pero volviendo a la geopolítica, tenemos más información sobre cómo Rusia está intentando mantener su esfuerzo de guerra en Ucrania. Sí, las fuentes indican que están utilizando todos los medios a su alcance. Ofrecen incentivos económicos, liberan a prisioneros a cambio de que se alisten. Y buscan activamente reclutar a combatientes extranjeros. Es una señal de la presión que la guerra está ejerciendo sobre sus recursos humanos. Y mientras Rusia busca soldados, en Alemania buscan su dinero. Las oficinas del Deutsche Bank han sido registradas por sus vínculos con el oligarca ruso Roman Abramovich. La presión de las sanciones sigue muy activa. Viajamos a América Latina. Vemos un gesto de EU hacia Venezuela, devolviéndole un petrolero incautado. El M. Sofía. Sin embargo, la desconfianza persiste. La inteligencia estadounidense duda de que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, vaya a cortar lazos con Irán, China y Rusia. Que es la principal exigencia de Washington. Y en la misma región, dos notas económicas. México ha suspendido los envíos de petróleo a Cuba, un movimiento con importantes implicaciones políticas. Y en Brasil, el Banco Central mantiene los tipos de interés en un altísimo 15% para luchar contra una inflación que no cede. Terminamos con dos apuntes más, uno de salud. La India ha informado de que ha contenido con éxito un brote del peligroso virus Nipah. Y el último, una sorpresa mayúscula en el mundo del deporte estadounidense. ¿De qué se trata? Pues Bill Belichick, posiblemente el entrenador más exitoso de la historia de la NFL, con 6 Super Bowls, no ha sido elegido para entrar en el Salón de la Fama. ¿En serio? Sí. Ha sido una decisión que ha generado un debate enorme entre aficionados y analistas sobre los criterios de selección y, bueno, su controvertida figura. Gracias por escuchar las noticias con nosotros. Les deseamos a todos un muy buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándolos.